cómodamente sentadas en nuestra sala para conversar con nuestra especialista Thalía Hernández, la cual nos va a hablar de un tema tan importante como son las conductas que debemos tener los padres frente a los más pequeños de la casa. Sabemos que ahorita estamos en temporada de vacaciones y los más pequeños pasan más tiempo en casa con los padres, por eso es que debemos darles un buen ejemplo. Y hoy nos acompaña nuestra especialista, la cual nos va a contar todos los detalles y sobre todo nos va a aconsejar de cómo debemos actuar. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, así es. Hoy vamos a hablar de esas conductas inadecuadas en el hogar, dándole algunos tips a los padres para de alguna manera poder saber exactamente de qué forma van a abordar estas conductas. Lo primero es saber que es importante la actitud del padre. Muchas veces los padres sienten que a través de los gritos, de la amenaza o el del constante te voy a quitar, apaga el televisor o quítate de allí, ya te lo he dicho 20 veces, y de alguna manera creemos que eso funciona y absolutamente pues eso no es lo que ocurre. Realmente, doctora, disculpa que le interrumpa en este momento, pero es que tenemos una dinámica 10.0 en nuestra plataforma de Televen, donde el público, las personas que nos están viendo, además pueden opinar, ¿no?, a través de esta plataforma. Y la pregunta es la siguiente. Vamos a recordar la pregunta. ¿Qué influencia tiene? Vamos a leerla. ¿Qué influencia tiene el ejemplo en casa con el comportamiento de los niños? Tenemos tres opciones: mucha influencia, poca influencia y regular. Esa es la pregunta. Recuerden que ustedes tienen que capturar simplemente el código QR que está en pantalla para que eso los lleve y puedan responder y dar su opinión. Mientras seguimos conversando entonces con nuestra especialista de esta mañana. Así es. Los gritos y las amenazas no funcionan. Las actitudes autoritarias sencillamente lo que hacen es quitarnos el valor de la palabra. Entonces, un padre que sepa y se sienta seguro de su jerarquía no necesita amenazar ni gritar para imponerla, claro, sino desde un tono de voz adecuado. Pero cuando tú tienes ese don de la palabra y sabes que lo que estás diciendo lo vas a cumplir, es cuando tus hijos van a empezar realmente a tomarte en serio. Yo siempre he pensado que se enseña más desde el amor, ¿no?, desde el respeto y desde la educación, que desde los gritos y por supuesto ese supuesto poder autoritario que en muchas oportunidades ejercen los padres queriendo amenazar, bueno, como bien lo acaba de decir nuestro especialista, a los niños en casa. Y esa es una de las preguntas, o digamos una de las frases que más se escuchan en casa: te voy a quitar, te voy a quitar, te voy a suspender, estás castigado. Es una de las palabras que te pego. Exactamente, es una de las palabras que más se escucha. Entonces, en este caso, la recomendación no solamente para los padres, yo digo para todos los adultos que viven en casa, porque en muchas oportunidades no es papá y mamá quien ejerce quizás esa autoridad o quien está a cargo de esos niños en casa, sino una abuela, una tía, una persona que cuida a los pequeños en casa. Claro. Debemos todos hablar el mismo idioma, eso es fundamental. Si por alguna razón tú tienes que dejar a tus hijos a cargo de un abuelo, de una persona que es la que de alguna manera lo ve, tenemos todos que seguir la misma línea. Es muy importante lo que acabas de decir, porque ahorita hay una movida muy interesante respecto a la crianza respetuosa. Y esa crianza respetuosa yo sí creo que debe ser tenida en consideración. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros nos vamos hacia un extremo, hacia el otro, ahí es donde vamos a conseguir fallas. No podemos permitir que nuestros hijos hagan lo que quieran. Deben haber límites, deben haber normas y fronteras, porque entonces nos vamos al otro extremo, donde vemos niños que sencillamente no respetan a nadie, donde no hay una autoridad a la cual yo de alguna manera tengo que tener un hasta aquí, porque sencillamente no se lo han mostrado en casa. Entonces, pero ahora, ¿qué es lo que es interesante? Que esas normas y esos límites no tienen por qué pasar por la agresividad ni la violencia desde ningún tipo de vista. Cuando tú das una instrucción y sabe tu hijo que después de esa instrucción va a venir un acto, como por ejemplo, apaga el juego, se terminó el juego, tú se lo puedes decir 2 veces. A la tercera vez tú llegas y retiras el juego. Tú no tienes por qué pegarle a tu hijo, no tienes por qué zarandearlo, no tienes por qué haber ningún tipo de palabra impropia, sino el hecho. Entonces tus hijos empiezan a entender que cuando mamá habla, pues lo que ella dice está escrito en piedra, o sea, se va a cumplir. Es importante no amenazar. Cuando mamá habla, estás hablando de la crianza responsable. Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que últimamente se ha viralizado por las redes sociales, y es la comparación de la madre de antes y la madre de ahora, ¿no? Una madre de ahora que es completamente desprendida, que es relajada. ¿Quieres ir? Ve. ¿Quieres subirte? Hazlo. Yo creo que es importante, ¿no? Hacer énfasis en esto, en que no necesariamente tienes que ser desprendida al 100%. El carácter en el padre, para poder ser respetado, tiene que estar presente. Por supuesto, que tu hijo te diga, bueno, no, yo no quiero comer eso porque es que yo lo que quiero comerme ahorita es un chocolate. Entonces, bueno, hijo, ¿qué te provoca? ¿Cuál sería el menú que te gustaría para la cena? O sea, no, hay cosas que nuestros hijos pueden elegir, hay cosas que nosotros podemos negociar con ellos, y hay otras que son no negociables. Y eso pasa, por supuesto, de un sentido común, y que tu hijo sienta y sepa que no es que te tiene que tener miedo,
sino que sencillamente tú sabes qué es lo correcto para él, porque para eso eres el papá, eres la guía, el orientador. No se trata de ejercer un régimen dictatorial dentro del hogar, pero tampoco es una democracia, es una jerarquía. O sea, mamá y papá están al frente por algo, porque hay un nivel de madurez y de saber lo que está haciendo. Entonces eso es importante que el niño lo comprenda y que te obedezca no por miedo, sino porque sabe que tú realmente lo que le estás diciendo es lo mejor para él. Por respeto. Para eso es importante fortalecer los canales de comunicación dentro del hogar. Claro. Doctora, yo creo que todos cuando estamos en el colegio dicen que la educación empieza en el hogar, pero muchos padres quizás a medida del tiempo no se dan cuenta que están educando mal a sus hijos. ¿Cómo saber o cómo esos padres se pueden dar cuenta que están cometiendo esos errores? Cuando empiezan inmediatamente los adultos significativos a poner quejas de nuestros muchachos. Y entonces ocurre que tú de repente te quieres ir con tu pareja y la abuela no puede, o no, mira, mejor llévatelo, es que no te lo puedo cuidar mucho, o en el colegio te empiezan a citar constantemente, porque esa es otra realidad. Muchas veces en casa los tenemos en una cierta burbuja, pero cuando ellos van ya al colegio, pues ahí sí ya no está mamá y papá que están como tapándole todas las cosas, ¿no? Empezamos a ver las costuras de las cosas que quizás no hemos resuelto a tiempo en el hogar. Claro. Bueno, ¿y qué sucede en el caso, discúlpame, ¿qué sucede en el caso de los padres? Muchas preguntas, claro. En el caso también de los padres que suelen tapar también todas las conductas de los niños y que sucede en el colegio, que cuando llega ese citatorio, la mamá o el papá dice, no, pero es que mi niño no se porta así en casa, y es que justifican el comportamiento que tiene en casa, quizás, bueno, es que, no sé, quizás él no vive ahorita con su padre porque ha sucedido, o está pasando lamentablemente de muchos niños que están creciendo en hogares donde falta uno de los miembros principales de la familia, sea la mamá o sea el papá. Entonces quizás se suele justificar, digamos, malcriando al pequeño de esa manera y tapando todos esos huequitos, dejándolo hacer lo que quiere, ¿sí? Fíjate que es importante un concepto. Cuando ustedes mencionaron la palabra castigo, yo creo que esa es una palabra que hay que erradicar de nuestra crianza. Porque en la vida no se trata de castigo, en la vida se trata de consecuencias. Hay consecuencias positivas y negativas de acuerdo a tu comportamiento. Hay cosas que tú pierdes y hay cosas que ganas. Esa es la consecuencia por. Y mientras más rápido nuestros hijos aprendan ese concepto, no van a esperar que alguien afuera venga a ponerle como el coto o el límite, sino que ellos mismos van a aprender algo que es muy importante, que es la autorregulación. Y eso lo aprenden precisamente cuando experimentan las consecuencias de las conductas que ellos emiten. Entonces se trata más bien de cambiar un poco el lenguaje y permitirles que se equivoquen. Porque otra cosa que ocurre también es que los padres, un poco como lo que dices tú, pues quieren tener a sus hijos, ¿sabes?, sobreprotegidos, y ese es otro tipo de maltrato. Nosotros tenemos que permitir que nuestros hijos vivan las consecuencias de sus actos, aunque quizás nos dé hasta... O piensan que dándoles todo, quizás lo material, están cumpliendo con la felicidad del niño, cuando quizás a lo mejor el niño quiere más que el padre juegue más con él, más afecto, preste más atención. Total, siempre les digo a los padres, el valor de la mirada y la conexión que haces con tu hijo cuando estás jugando con él, cuando de verdad se establece ese vínculo, es algo que no vas a poder reemplazar con nada material que le puedas dar. Y si nosotros hiciéramos un recuerdo de los momentos más felices de nuestra infancia, seguramente no van a ser precisamente las cosas materiales que nos dieron, sino aquella abuela, aquel abuelo, aquella charla cuando me llevó al parque, cuando me miró, cuando jugamos juntos, exacto. Claro. Esos son los recuerdos que quedan en la memoria de nuestros hijos para siempre. Entonces, qué bonito saber que no necesitamos disponer de grandes cantidades de dinero para hacer que la infancia de nuestros hijos sea significativa. Me gustaría hacer una última pregunta rápidamente, que cierto es de que los niños son espejos, o sea, repiten las conductas de los padres, es decir, si quizás los padres son conflictivos y viven en conflicto siempre en casa, los niños también pueden copiar esas conductas y ser de la misma manera. Eso es absolutamente cierto, y quizás es uno de los desafíos más grandes que tenemos los padres, que si tú quieres ser un buen padre, tienes que ser una buena persona. Y eso lo tienes que trabajar todos los días porque tú eres ejemplo. Por eso es que el poder del ejemplo es avasallador con respecto a eso. Así que hoy nos quedamos con la frase de que la educación empieza en el hogar. Ustedes, padres, atención con todas las actitudes que tengan. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. El día de hoy nos gustaría que compartiera sus redes sociales, quizás para todas esas personas que nos están viendo en estos momentos y tienen más preguntas, puedan ir para allá, todas sus coordenadas, y lo puedan conversar. Claro que con sí. usted. En Instagram estoy @talia.coach, allí me consiguen. Siempre estoy subiendo material, videitos, entrevistas y bueno, todo eso para compartir con los padres. Bueno, tienes que venir en otra oportunidad, Claro Talia, que porque sí. es muy amable.